La Universidad Galáctica de Ciencias Avanzadas y Arquitectura se erigía como la joya suprema de la educación en todo el universo conocido. Sus espirales cristalinas atravesaban el cielo morado de Centos Prime, captando la luz de 3 soles en un despliegue que gritaba: «Somos mejores que tú y lo sabemos». El profesor Craxitor acomodó sus 7 tentáculos de cuello, una señal de superioridad entre los Centauri, mientras se deslizaba hacia el aula magna. Su entrada nunca dejaba de acaparar la atención, en parte por su reputación como el máximo experto de la galaxia en arquitectura de supervivencia, pero sobre todo porque su piel bioluminiscente pulsaba con tanta soberbia que podía provocar migrañas. «Estudiantes de la clase 447X», anunció, con una voz que se modulaba entre frecuencias que hacían vibrar incómodamente a varias especies cristalinas. «Hoy es el día del desafío anual de refugios de supervivencia, una tradición que separa a quienes tienen verdadero talento de aquellos que mejor deberían considerar una carrera en manejo de desechos». El anfiteatro se llenó de emoción. 37 estudiantes de 22 especies se acomodaron en sus asientos ergonómicos, los flotantes se balancearon nerviosos cerca del techo, sus cuerpos llenos de gas proyectando sombras abstractas sobre los pizarrones cuánticos. Los estudiantes metálicos tintinearon con ansiedad contra sus sillas, sus superficies cromadas reflejando la expresión divertida del profesor. «Para quienes han vivido debajo de un meteorito», prosiguió Craxitor, sus tentáculos ahora formando un perfecto heptágono de condescendencia, «este desafío ha terminado carreras, destrozado sueños, y en una ocasión, hizo que un estudiante gelatinoso se evaporara por puro estrés». «No es que haya disfrutado aquello», murmuró, mientras las partes de su boca se movían en lo que para un Centauri era una sonrisa. La mirada del profesor recorrió el salón, deteniéndose brevemente en cada estudiante. Su tarea: construir un refugio de supervivencia capaz de soportar condiciones ambientales extremas. «Tienen una hora galáctica estándar». Hizo una pausa dramática, con su piel palpitando en un tono particularmente agresivo de autosatisfacción. «El refugio debe proteger contra la radiación, los extremos de temperatura y las variaciones de presión atmosférica. Además, ha de serlo bastante sólido para resistir una lluvia de meteoritos de categoría 3. Un murmullo nervioso, zumbidos y tintineos cristalinos se propagó por el aula. Uno de los flotantes se desplazó con tanta inquietud que casi terminó en el sistema de ventilación. «Por supuesto», agregó Craxitor, con un tono cargado de esa clase de superioridad que solo otorgan 17 doctorados y un ego infladísimo. «En mis 47 años enseñando, ningún alumno ha completado este desafío en menos de 58 minutos. La mayoría fracasa de forma espectacular, algunos lloran, al menos los que tienen conductos lagrimales». Ben Richards estaba sentado en la última fila. Su estatura de casi 2 metros se veía encajonada en un asiento diseñado para especies con mucho menos espacio para las piernas. Como el único humano en estudios de arquitectura seno avanzada, ya se había acostumbrado a las miradas. Los gemelos metálicos a su izquierda mantenían sus sensores ópticos fijos en él, probablemente calculando cómo una especie tan primitiva había podido aprobar los exámenes de ingreso. «Mira al saco de huesos», susurró Thurp, una mente enjambre compuesta por miles de diminutos insectos voladores. Seguro entró gracias a la cuota de diversidad. Los insectoides zumbaban con diversión sincronizada, formando la silueta de un refugio mal hecho antes de dispersarse otra vez en su nube habitual. Ben los ignoró, concentrado mejor en los callos de sus manos que habían pasado veranos trabajando en construcción con su padre en la Tierra. Mientras sus compañeros crecían diseñando hábitats cuánticos y mansiones de gravedad cero, él había aprendido a poner ladrillos, verter concreto y armar estructuras de la manera tradicional. «Señor Richards», intervino la voz del profesor Craxitor, cortando los murmullos. Sus tentáculos formaban lo que Ben había identificado como la configuración de dirigiéndose a un ser inferior. «Puesto que representa, ¿cómo era? Ah, sí, la Tierra, apenas una civilización de nivel 3, quizá desee retirarse del desafío de hoy. No queremos que fuerce demasiado sus primitivas funciones cognitivas». El aula estalló en distintas formas de risa alienígena. Un estudiante cristalino vibró tan fuerte que casi se rompió. «Con todo respeto, profesor», respondió Ben, con voz firme y serena, «prefiero quedarme. Mis primitivas funciones cognitivas podrían sorprenderlo». «Ah, sí, la típica sobreconfianza humana», replicó Craxitor, con la piel pulsando en un matiz condescendiente. «Muy bien. Aunque le advierto que este reto requiere un poco más de sofisticación que apilar piedras y mezclar lodo». Ben sonrió, recordando las palabras de su padre: «Hijo, mientras ellos se complican la vida, mantén las cosas simples. Lo simple funciona, lo simple perdura, lo simple salva vidas». Había visto a su viejo construir de todo,
desde refugios de emergencia tras desastres naturales hasta hogares de lujo, siempre con la misma sabiduría práctica transmitida de generación en generación en la familia Richards. Entiendo, profesor, dijo Ben, sacando su vieja libreta de notas, de papel real, lo cual hizo que varios estudiantes cercanos se estremecieran de horror. Trataré de no avergonzarme demasiado. El profesor Craxitor activó la pantalla holográfica, proyectando un modelo tridimensional de la cámara de pruebas. Sus refugios de supervivencia deben soportar lo siguiente: temperaturas desde el 0 absoluto hasta 500 Kelvin, niveles de radiación equivalentes a la corona de una estrella enana amarilla y presiones atmosféricas que van del vacío a 200 bares. La estructura debe dar cabida a 3 ocupantes de distintas especies durante al menos 7 días estándar. El profesor agitó sus tentáculos con desgana hacia los sintetizadores de materiales alineados en las paredes. Tienen acceso a materiales de construcción estándar, aleaciones estabilizadas cuánticamente, polímeros psicorreactivos, compuestos que anulan la gravedad, y se detuvo mirando a Ben. También algunos materiales primitivos, como metal y piedra, para quienes prefieran un método más tradicional. Un flotante levantó una extremidad gaseosa. Profesor, ¿qué hay de los nanoensambladores? Prohibidos, declaró Craxitor. Esta prueba mide su comprensión de los principios arquitectónicos fundamentales, no su habilidad para programar replicadores. Deben construir el refugio ustedes mismos, usando solo herramientas básicas y los materiales proporcionados. El holograma cambió para mostrar los parámetros de evaluación, flotando en 22 idiomas diferentes. Criterios de calificación. Integridad estructural, 40%. Resistencia ambiental, 35%. Eficiencia de recursos, 15%. Consideración estética, 10%. Recuerden, un refugio feo que funcione sigue siendo mejor que uno bonito que colapse, aunque no por mucho, agregó, con un pulso en la piel que denotaba superioridad artística. La cámara de pruebas simulará condiciones extremas en secuencias aleatorias. Su refugio debe mantener su integridad en todos los escenarios. Si falla en algún momento, ustedes fallan. Si muestra debilidades estructurales, fallan. Y si exceden el límite de 1 hora, sus tentáculos formaron una espiral de anticipación maliciosa. Digamos que el programa de manejo de desechos de la universidad siempre necesita nuevos estudiantes. Ben estudió las opciones de materiales, con la mirada detenida en los metales básicos y la piedra. Sus compañeros ya se agolpaban en torno a los sintetizadores de aleación cuántica, moviendo sus apéndices, tentáculos y probóscides con aire de superioridad tecnológica. Su tiempo comienza. La piel del profesor Craxitor se iluminó en un tono brillante de sadismo académico. Ahora. La clase estalló en una frenética actividad. Los gemelos metálicos se conectaron directamente a los sintetizadores cuánticos, sus cuerpos cromados zumbaban mientras descargaban planos arquitectónicos directamente en las máquinas. Tiempo de procesamiento, 47 minutos para la finalización, anunciaron al unísono, con sus sensores ópticos brillando de orgullo mecánico. El enjambre ZURP se dividió en 12 microequipos, cada grupo de insectoides abordando un componente distinto del diseño de su refugio. Los diminutos constructores crearon un plano viviente en el aire, formando y reformando con sus cuerpos versiones en miniatura de estructuras de soporte y segmentos de muro. Observen el enfoque elegante de la mente enjambre, comentó el profesor Craxitor, moviendo los tentáculos con aprobación. Múltiples unidades de procesamiento paralelo trabajando en perfecta armonía. A diferencia de algunas especies que solo pueden enfocarse en una tarea a la vez, y su mirada se deslizó claramente hasta Ben. En una esquina, 3 flotantes se habían fusionado en una única entidad gaseosa de mayor tamaño. Con su consciencia combinada, manipulaban los compuestos que negaban la gravedad, y el refugio parcialmente construido ya flotaba a casi 2 metros del suelo, desafiando las leyes físicas en al menos 7 maneras distintas. Notable uso de la inteligencia colectiva, ronroneó el profesor, aunque quizás sea un poco ostentoso para un refugio de supervivencia. Los estudiantes cristalinos trabajaban en parejas, haciendo que sus cuerpos resonaran a frecuencias que transformaban materias primas en componentes perfectamente moldeados. Cada pieza creada capturaba y refractaba la luz en patrones hipnóticos, convirtiendo su refugio en un creciente palacio de cristal. Ah, el enfoque cristalino, forma y función en perfecta armonía, comentó Craxitor, con su piel palpitando de admiración. Aunque espero que no olviden que esto es un refugio de supervivencia, no una atracción turística. Cerca del frente del aula, una sombra cuántica construía en múltiples flujos de probabilidad a la vez, haciendo que su refugio existiera en varios estados potenciales simultáneamente. Fascinante, apuntó el profesor.
Está edificando a través de líneas temporales paralelas para determinar la configuración óptima, aunque quizás sea exagerado para algo tan sencillo como un refugio de supervivencia. La atmósfera estaba cargada de energía competitiva. Los estudiantes gritaban estimaciones de finalización, compitiendo por ver quién podía superar al anterior, 45 minutos o 43, 42.75. Un grupo de plasmódicos había formado una computadora viviente, sus cuerpos en red calculaban tolerancias de tensión y distribuciones de carga en tiempo real. Su refugio crecía como un organismo, curvas orgánicas que se fusionaban a la perfección con la precisión tecnológica. Observen las técnicas de modelado tan sofisticadas, resonó la voz de Craxitor. Esto pasa cuando combinas evolución natural con educación avanzada. Algunas especies, miró de soslayo a Ben, podrían querer tomar apuntes, aunque supongo que el papel y lápiz tienen su encanto. El aire se llenó del zumbido de sintetizadores, el murmullo de computadoras cuánticas y las vibraciones sutiles de la manipulación de probabilidades. Las pantallas holográficas parpadeaban con cálculos complejos, mientras los analizadores de materiales emitían pitidos en decenas de idiomas alienígenas. En medio de todo ese caos, casi nadie notó cómo Ben Richards caminaba con calma hacia la sección de materiales primitivos, con una ligera sonrisa dibujada en el rostro. Ben se acercó a la estación de materiales con la confianza de quien ha pasado la vida en obras de construcción. Escogió herramientas básicas que no habrían desentonado en una ferretería terrestre, un martillo, cinta métrica, nivel y algo que parecía una soldadora primitiva. Nada de computadoras cuánticas, ni manipuladores de probabilidad, ni siquiera una unidad básica antigravedad. Miren, zumbó el enjambre Zurb, formando la imagen caricaturesca de un humano usando un martillo. El primitivo va a hacernos una cueva. Los gemelos metálicos pausaron sus cálculos cuánticos lo suficiente para emitir sonidos sincronizados de burla mecánica. Probabilidad estadística de éxito con herramientas manuales, 0.023%, entonaron. Los tentáculos en el cuello del profesor Craxitor se retorcieron en lo que solo podía describirse como un signo de interrogación. Señor Richards, ¿de verdad pretende construir un refugio de supervivencia usando únicamente mano de obra manual? Pronunció las últimas palabras como si fueran un hongo espacial especialmente desagradable. Sí, profesor, respondió Ben, eligiendo láminas de aleación de titanio de alta calidad y lo que parecía acero común. A veces, lo viejo funciona mejor. ¿Lo viejo? La piel del profesor adoptó un matiz de incredulidad tan intenso que casi cegó a un flotante que pasaba. Esto es un desafío de ingeniería sofisticada, no una recreación histórica. Ben dispuso sus materiales con precisión metódica, midiendo y marcando a la velocidad de alguien que ha hecho esto miles de veces. Sus movimientos eran eficientes, practicados, casi musicales en su ritmo: cortar, medir, soldar, cortar, medir, soldar. La sombra cuántica detuvo sus cálculos de probabilidad para observar. Fascinante. Parece que está usando una técnica llamada fabricación manual. Creí que estaba extinta. No extinta, gruñó Ben, al comenzar la base con vigas de acero entrelazadas, solo subestimada. Se formó un pequeño corrillo de curiosos, tentáculos, apéndices y órganos sensoriales de todos tipos, fascinados por el espectáculo tan extraño. Ben trabajaba como una máquina, pero no del tipo cuántico mejorado al que sus compañeros estaban acostumbrados. Se movía con la gracia fluida de quien dominó su oficio con años de experiencia práctica en lugar de estudios teóricos. Observen cómo desperdicia energía yendo físicamente de un componente a otro, comentó el profesor, formando con sus tentáculos un patrón elaborado de desdén académico. Un nanoensamblador debidamente programado haría esto con un 99.9% menos de esfuerzo. Ben no dijo nada. Siguió concentrado. Había comenzado a crear una estructura de cúpula geodésica, pero con modificaciones enseñadas por su padre tras años de construir refugios de emergencia en zonas de desastre. Cada junta estaba reforzada de formas que a sus compañeros con cálculos cuánticos les parecerían redundantes, pero él sabía que esa redundancia marcaba la diferencia entre la vida y la muerte bajo condiciones extremas. El humano parece estar replicando patrones arquitectónicos primitivos, comentó uno de los estudiantes cristalinos, vibrando de curiosidad. Sin embargo, detectó una eficiencia sorprendente en la distribución de cargas. La confusión del profesor Craxitor se convirtió en una fascinación preocupada. Señor Richards, aunque admiro su dedicación a los métodos históricos, supongo que se da cuenta de que esta técnica no puede cumplir los requisitos ambientales. Tan solo la potencia de cálculo necesaria para dimensionar las tensiones correctas tomaría. Ben levantó la mano, interrumpiendo al profesor en pleno ademán de tentáculo. Con respeto, señor,
Los humanos construían refugios mucho antes de tener computadoras que nos dijeran cómo. A veces, no hay que calcular todas las probabilidades, solo hay que construirlo bien. Las manos de Ben se movían con la precisión de quien ha armado miles de estructuras. La cúpula geodésica tomó forma a una velocidad que obligó a los gemelos metálicos a recalibrar sus sensores ópticos. Cada segmento encajó con un clic satisfactorio, formando ángulos perfectos sin necesidad de medición cuántica. «Quedan 7 minutos», anunció el profesor Craxitor, con los tentáculos ahora anudados en una especie de pretzel de perplejidad. «No los necesitaré», dijo Ben, asegurando la viga estructural final. Había creado un diseño híbrido que combinaba la fuerza probada en el tiempo de una cúpula geodésica con materiales modernos. Las planchas de aleación de titanio que eligió no eran las más avanzadas, pero sí muy confiables, y lo más importante, casi indestructibles cuando se instalaban correctamente. El enjambre Zurp había abandonado por completo su propio proyecto. Sus miles de diminutos cuerpos formaban una nube cambiante de fascinación en torno a la obra de Ben. Está usando sujetadores mecánicos, nada de enlace molecular, sin entrelazamiento cuántico, solo conexiones físicas. «Imposible», exclamó un flotante, condensando un poco su forma gaseosa por el shock. «Los cálculos de integridad estructural deberían demorar al menos 20 minutos». Ben sonrió mientras instalaba el sistema de sellado ambiental. No era nada ostentoso, ni interfaces psíquicas, ni controles ambientales de inteligencia artificial. Solo juntas perfectamente ajustadas y materiales sensibles a la presión que, bajo tensión, funcionaban mejor que los compuestos más sofisticados. «Miren el patrón de refuerzo en las uniones», observó la sombra cuántica, con sus matrices de probabilidad alteradas. Es el mismo diseño que en sus primitivas estaciones espaciales, la Estación Espacial Internacional, pero modificado. «Modificado para diferenciales de presión más altos», confirmó Ben, colocando el último panel. «Mi papá ayudó a diseñar refugios de emergencia para las colonias en Marte. Son los mismos principios. No necesitas computación cuántica cuando tienes un siglo de ingeniería aprobada detrás». La piel de Craxitor había pasado por tantos colores de incredulidad que, con seguridad, había inventado 3 tonos nuevos. «¿Pero y el blindaje contra radiación? ¿La regulación de temperatura?» «Seguro que no puede». «Ya lo cubrí», interrumpió Ben, señalando la construcción por capas en las paredes de su refugio, varias capas de deflexión de radiación intercaladas con paneles disipadores de calor. El diseño canalizaba la presión externa para reforzar la estructura, en lugar de forzarla. Los estudiantes cristalinos comenzaron a resonar con un rango de frecuencia que denotaba agitación extrema. «¿Y los sistemas de respaldo? ¿Los procesadores cuánticos redundantes? ¿Los seguros probabilísticos?», exclamaron. «El respaldo está en el propio diseño», explicó Ben, revisando por última vez la compuerta de aire. «Cada parte sostiene a la otra. Si un sector se daña, la carga se redistribuye automáticamente. Es ingeniería mecánica en su punto más fino». Ben se echó hacia atrás, limpiándose las manos. «Listo». La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de decenas de refugios cuánticos aún a medio construir. Los gemelos metálicos se quedaron congelados a mitad de un cálculo, con sus cromados reflectando la imagen imposible ante ellos. «¿Listo?». La voz del profesor Craxitor se moduló a través de 17 octavas de incredulidad. «Pero solo han pasado 10 minutos». «10 minutos», confirmó Ben, mirando su viejo reloj de pulsera, más o menos. «¿Lo probamos ahora o prefiere esperar a que los demás terminen?». Ya sabía la respuesta, veía la curiosidad devorando el profesionalismo del profesor. «Está bien», anunció Craxitor, con los tentáculos temblando de escepticismo apenas contenido. «Iniciemos la secuencia de pruebas». La cámara de pruebas se puso en marcha. El refugio de Ben fue transportado adentro, mientras la clase se reunía en torno a las pantallas de observación. El profesor activó la primera prueba, inundando la cámara con niveles de radiación que derretirían la mayoría de los materiales convencionales. El refugio ni se inmutó. «Interesante», murmuró el profesor. «Computadora, sube la radiación al máximo». Nada. Ni un parpadeo en las lecturas de integridad del refugio. «Prueba de temperatura», ordenó Craxitor. La cámara pasó del cero absoluto a temperaturas capaces de vaporizar metales comunes. La temperatura interna del refugio se mantuvo estable. «¿Diferencial de presión?», ladró el profesor, perdiendo su compostura profesional. La cámara creó vacío en un lado y presión aplastante en el otro. El refugio ni crujió. Uno de los gemelos metálicos chisporroteó de sorpresa. «Señor, las lecturas de integridad estructural muestran resultados mejores que nuestros diseños calculados cuánticamente». «Imposible».
espetó Craxitor. Pero los números no mentían, los sencillos patrones geométricos del diseño de Ben distribuían la tensión de forma más efectiva que los modelos más avanzados. La sombra cuántica se estremeció con entusiasmo. Parece que el diseño se fortalece ante el estrés. Cuanta más fuerza se aplica, más estable se vuelve. Es elegante. La piel del profesor Craxitor adoptó un tono pálido de humildad académica, un color raras veces visto en los pasillos de la Universidad Galáctica. Señor Richards, dijo al fin, con su voz modulándose en frecuencias de respeto, parece que le debo una disculpa. Sus métodos tradicionales han resultado sorprendentemente efectivos. No tan sorprendentemente, corrigió Ben, con amabilidad. Han sido efectivos durante siglos. A veces, la solución más simple es la que mejor funciona. Las pantallas mostraron los resultados de la prueba. Integridad estructural, 100%. Resistencia ambiental, 100%. Eficiencia de recursos, 98%. Consideración estética, 89%. Aunque cuestiono el puntaje estético, bromeó Ben, sonriendo. Yo encuentro la cúpula bastante bonita. La noticia del refugio de 10 minutos se propagó por la Universidad Galáctica como un colapso de onda cuántica. En cuestión de horas, todos, estudiantes, profesores e IA administrativas, hablaban del humano que había desafiado siglos de doctrina arquitectónica con solo herramientas básicas y conocimientos prácticos. Los gemelos metálicos fueron los primeros en acercarse a Ben tras la clase. Solicitamos permiso para estudiar sus métodos de construcción, anunciaron al unísono. Nuestras bases de datos no contienen referencias de lograr tanta eficiencia sin computación cuántica. Claro, respondió Ben, encogiéndose de hombros. Pero van a tener que ensuciarse las manos. El enjambre Zurb formó la silueta de un humano sosteniendo herramientas, esta vez sin burlas. Tal vez, zumbó la mente colectiva, haya valor en entender lo primitivo, o mejor dicho, lo tradicional. El consejo directivo de la universidad convocó a una sesión de emergencia. Sus diversos apéndices y órganos sensoriales se agitaban con entusiasmo académico. El profesor Craxitor se presentó ante ellos con los tentáculos formando formas de revelación académica. Lo que presenciamos hoy, anunció, desafía nuestros supuestos fundamentales sobre la educación arquitectónica. Mientras nuestras computadoras cuánticas calculan estructuras teóricamente perfectas, los humanos llevan milenios construyendo refugios prácticos. Han desarrollado técnicas que nosotros, con toda nuestra sofisticación, hemos pasado por alto. El presidente del consejo, una inmensa nube neural contenida en una matriz cristalina, palpitó pensativo. ¿Propone cambios en el plan de estudios? Sí, respondió Craxitor, con la piel irradiando convicción. Debemos integrar los principios de ingeniería humana tradicional en nuestros programas avanzados de arquitectura. A veces la solución más elegante no es la más complicada. Ben se encontró ascendido a asistente de enseñanza, para sorpresa de todos, incluida la suya. Su primera clase, Aplicaciones prácticas de la ingeniería tradicional, tenía lista de espera que abarcaba 3 sistemas estelares. La sombra cuántica se inscribió primero, alegando que entender la intuición humana podría ayudarle a refinar sus cálculos de probabilidad. Los flotantes descubrieron que construir físicamente les brindaba una mejor comprensión de las fuerzas estructurales que cualquier simulación. Incluso los estudiantes cristalinos reconocieron que la experiencia práctica los ayudaba a resonar más efectivamente con los materiales de construcción. El artículo de investigación del profesor Craxitor, El paradigma Richards, simplicidad y diseño arquitectónico avanzado, se volvió lectura obligatoria en toda la galaxia. Sus tentáculos adoptaron la forma de un martillo cuando se sentía particularmente satisfecho con el trabajo de un alumno. «Has cambiado las cosas por aquí», le dijo el profesor a Ben un día, con la piel palpitando de sincero aprecio. «Nos enfocamos tanto en la tecnología que olvidamos los fundamentos de un buen diseño. A veces, la mejor solución no es añadir más complejidad, sino entender tan bien lo básico que la complejidad sea innecesaria». Ben asintió, pensando en las manos agrietadas de su padre y en su sabiduría práctica. «Eso siempre decía mi papá. La buena ingeniería no se trata de mostrar qué tan listo eres, sino de resolver problemas de manera que realmente funcione». 5 años después, la Universidad Galáctica de Ciencias Avanzadas y Arquitectura había cambiado drásticamente. Las imponentes espirales de cristal cuántico seguían ahí, pero a su lado se alzaba un nuevo edificio, el Centro Richards de Ingeniería Práctica. Su diseño era sencillo pero elegante, construido con una mezcla de técnicas humanas tradicionales y materiales alienígenas avanzados. Ben estaba en la entrada, mirando cómo entraban nuevos estudiantes en su primer día de clases.
Entre ellos había especies que jamás había visto, todas atraídas por el enfoque revolucionario de la universidad hacia la educación en ingeniería. Profesor Richards, lo llamó una voz familiar. Era el profesor Craxitor, acercándose con sus tentáculos ahora permanentemente en lo que los alumnos llamaban la configuración de martillo. Sigue siendo extraño que me llamen profesor, confesó Ben, acomodándose la placa de la facultad. ¿Extraño? La piel de Craxitor palpitó divertida. Extraño es como ni nuestros modelos computacionales más avanzados pueden explicar del todo por qué tu refugio de 10 minutos funcionó tan bien. Extraño es como las técnicas humanas más simples han revolucionado la arquitectura galáctica. Observaban juntos a un grupo de estudiantes metálicos que practicaban soldadura básica con la guía de una proyección holográfica del padre de Ben. Aquel viejo obrero de la construcción se había convertido en toda una celebridad tras su ciclo de conferencias, Ingeniería de sentido común, una perspectiva humana. El Consejo de Ingeniería Centauri quiere otorgarte el Gran Premio a la Innovación, mencionó Craxitor con aparente indiferencia. Irónico, si consideramos que tus métodos no son precisamente nuevos. Ben soltó una carcajada. Tal vez esa sea la verdadera innovación, recordar lo que ya sabíamos. Los archivos de la universidad contenían ahora miles de horas de vídeos que documentaban técnicas tradicionales de construcción humana. La exhibición más popular mostraba el refugio de 10 minutos de Ben, todavía en la cámara de pruebas, funcionando a la perfección después de 5 años sometido a estrés continuo. ¿Sabes?, dijo Craxitor, con su voz modulándose en matices de nostalgia. Antes pensaba que enseñar era mostrar a los alumnos las soluciones más avanzadas posibles. Ahora veo que es enseñarles la solución correcta para cada problema. Mientras caminaban por el campus, pasaron junto a estudiantes de todas las especies, cargando tanto computadoras cuánticas como herramientas simples, aprendiendo a equilibrar la sabiduría antigua con la tecnología moderna. La doctrina Richards, como se la conocía, había trascendido la arquitectura, influyendo también en el diseño de naves estelares y la terraformación de planetas. No está mal para una especie primitiva, bromeó Ben, sonriendo. La piel de Craxitor vibró con genuino aprecio. Quizá debamos retirar esa palabra. No hay nada de primitivo en entender los fundamentos tan bien que puedas resolver en minutos lo que otros pasan horas calculando. Sobre ellos, los 3 soles de Centos Prime proyectaban su luz sobre el nuevo lema de la universidad, escrito en todos los idiomas conocidos de la galaxia: la simplicidad es la máxima sofisticación. Y en algún lugar de la cámara de pruebas, una simple cúpula geodésica seguía en pie, como testimonio del día en que la inventiva humana le recordó a la galaxia que, a veces, los métodos antiguos son los mejores. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.